Alerta. Si alguna vez has sentido que no eres tú, que tu voz no importa, o que el amor debe doler, este es el único video que necesitas ver hoy. Dale a me gusta si te identificas con la sensación de estar atrapado. Y no olvides suscribirte para más historias que desafían lo que crees saber. La voz de la megafonía del Hospital General de Valencia crepitaba con un mensaje urgente. Doctora Morales, a la sala de partos. Doctora Morales, a la sala de partos. Sentada en la aséptica sala de espera, Elena Vega sentía la mano protectora sobre su vientre de 7 meses. El familiar olor a antiséptico se mezclaba con la creciente ansiedad mientras revisaba su móvil por enésima vez. Su esposo, Jaime, volvía a llegar tarde. «¡Quítame las manos de encima, Jaime!». La voz de Elena resonó 30 minutos después por el estéril pasillo del hospital. El chasquido seco de la palma de su mano contra la mejilla de ella silenció incluso a las ajetreadas enfermeras. El sonido pareció colgar en el aire como un trueno, seguido de un silencio terrible y espeso. Elena se tocó la mejilla que le escocía, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de shock y humillación. A su alrededor, el personal médico se había quedado paralizado, con rostros que reflejaban la misma incredulidad que ella sentía. En 12 años de matrimonio, Jaime nunca había cruzado esa línea. Jamás. «Te estás avergonzando, Elena», siseó Jaime entre dientes, su costoso perfume incapaz de enmascarar el que no era de ella. «¿Acaso sabes con quién estás hablando?». La doctora Patricia Morales, la ginecóloga de Elena, se adelantó con la calma de alguien que había visto demasiado. «Señor Vélez, necesito que se aparte inmediatamente. Señora Vega, por favor, acompáñeme a su habitación». Jaime se estiró la chaqueta de su traje de 1.500 euros, sus ojos grises como el acero recorriendo el pasillo al darse cuenta de cuántos testigos habían presenciado su momento de rabia. La fachada de empresario exitoso se agrietaba, revelando algo feo debajo. «Elena está histérica por una simple reunión de negocios», dijo Jaime en voz alta, como si el volumen pudiera reescribir lo que todos acababan de ver. Las mujeres embarazadas ya saben lo emocionales que se ponen. ¿Alguna vez has justificado el comportamiento de alguien que amas, incluso cuando en el fondo sabes que está mal? Comparte tu historia en los comentarios. Elena sintió que algo se movía dentro de ella, algo que se había estado gestando durante meses. Las constantes críticas, las ausencias misteriosas, la forma en que controlaba cada euro que ella gastaba mientras afirmaba que estaban pasando por apuros económicos. El abuso narcisista había sido tan gradual, tan expertamente ejecutado, que casi se había convencido de que era normal. Te pregunté dónde estuviste anoche», dijo Elena en voz baja, con la voz firme a pesar de la marca roja en su mejilla. «Te pregunté por qué faltaste a las últimas 3 citas. Eso no es ser histérica, Jaime. Eso es ser una esposa y una madre preocupada». «Señora Vega, por favor», dijo la doctora Morales con dulzura, tomándola del brazo. Su presión arterial ya estaba alta. Este tipo de estrés podría provocar un parto prematuro. La expresión de Jaime cambió a una de preocupación calculada, la misma que usaba en las negociaciones de negocios. «Claro, doctora. Elena, cariño, sabes que me preocupo por ti y por el bebé». Pero algo había cambiado en los ojos de Elena. Por primera vez en años, miraba a su esposo con claridad, sin las gafas de color de rosa de una esperanza desesperada. Vio que su preocupación era actuada, no sentida. Vio cómo se posicionaba entre ella y las enfermeras, todavía tratando de controlar la narrativa. «He pasado 12 años poniendo excusas por ti, Jaime», dijo Elena.
su voz cada vez más fuerte. 12 años fingiendo que tus viajes de negocios no eran aventuras. 12 años creyendo que estábamos en la ruina, mientras tú usabas relojes de miles de euros. El color se desvaneció del rostro de Jaime. Elena, no estás pensando con claridad. Son las hormonas del embarazo. No te atrevas a culpar a mi embarazo por el hecho de que te veo claramente por primera vez. Un guardia de seguridad del hospital, llamado Rafael, había estado observando todo el intercambio. Reconoció el nombre de la familia Vega de las fiestas de Navidad, de la empresa de su padre, donde trabajaba a tiempo parcial. Elena Vega, hija de don Alejandro Vega, el magnate de la construcción, que siempre trataba al personal con respeto y dignidad. Mientras la doctora Morales acompañaba a Elena de regreso a su habitación, Rafael tomó una decisión que cambiaría todo. Sacó su teléfono y buscó un número que le habían dado 3 años atrás en un evento de la empresa. Si alguna vez ves algo que te preocupe sobre alguna de las personas que trabajan conmigo, me llamas directamente, le había dicho don Alejandro Vega, entregándole su tarjeta de visita a Rafael. Jaime vio a su esposa desaparecer por la esquina, sin saber que su suegro estaba a punto de recibir una llamada muy interesante de un guardia de seguridad del hospital que recordaba cuánto quería don Alejandro a su hija. En la habitación privada, Elena se sentó al borde de la cama, mientras la doctora Morales le tomaba la presión arterial. Los números en la pantalla digital hicieron que la doctora frunciera el ceño. «Elena, tu presión se ha disparado peligrosamente», dijo la doctora Morales con suavidad. «Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Ha pasado esto antes?» El silencio de Elena fue más elocuente que cualquier palabra. «No lo de los golpes», susurró Elena, «pero sí los gritos, las amenazas, la forma en que me hace sentir que estoy loca por cuestionar cualquier cosa que hace». La doctora Morales se sentó en la silla junto a la cama, su expresión seria, pero amable. «Elena, lo que describes es abuso emocional, y lo que pasó en ese pasillo fue agresión. No tienes que volver a casa con él hoy». La mano de Elena se movió instintivamente hacia su vientre, donde su hija pateaba como si respondiera al estrés. «No tengo a dónde ir. Todas nuestras cuentas son conjuntas, pero él controla todo. No he trabajado desde que nos casamos. Dijo que quería cuidarme». «¿Cómo puede alguien cuidarte si te aísla financieramente?», preguntó la doctora Morales con dulzura. «¿Tienes amigos o familiares?». Elena pensó en su padre, en las conversaciones que habían tenido en los últimos meses, en cómo se había vuelto cada vez más silencioso cuando el nombre de Jaime salía a relucir, en cómo había empezado a hacerle preguntas cuidadosas sobre su felicidad, su seguridad financiera, sus planes para el futuro. «Mi padre», dijo Elena finalmente, «pero Jaime se pondrá furioso. Dirá que estoy siendo dramática, que estoy tratando de dañar su reputación». «Elena, tu esposo te golpeó en el pasillo de un hospital, delante de docenas de testigos. Su reputación se ha dañado sola». Como si fuera convocada por su conversación, el teléfono de Elena empezó a sonar con una llamada de su padre. Miró la pantalla con sorpresa y una creciente esperanza. «¿Papá? Cariño, ¿estás bien? ¿Tú y el bebé estáis a salvo?». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. «¿Cómo lo supiste?». «El seguridad del hospital me ha llamado. Elena, necesito que escuches con mucha atención. Quiero que vengas a quedarte conmigo hasta que nazca el bebé. Estoy enviando un coche a recogerte ahora mismo, por primera vez en horas». Elena sintió que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. «¿Pero Jaime?»,
Déjame a mí lo de Jaime, dijo la voz de don Alejandro, con el mismo tono de acero que había construido un imperio de negocios. Tú concéntrate en mantenerte sana y segura. Después de terminar la llamada, Elena se dio cuenta de que algo profundo había cambiado. Durante meses, se había sentido completamente sola en su matrimonio, atrapada por la dependencia financiera y su propia confianza menguante. Pero en un momento de crisis, recordó que nunca había estado sola en absoluto. Jaime regresó a la habitación del hospital 40 minutos después, con un ramo de rosas blancas y su sonrisa más encantadora. Claramente había pasado el tiempo elaborando su estrategia, probablemente consultando con su equipo legal sobre el control de daños. «Cariño, te he traído tus favoritas», dijo Jaime, su voz suave como un whisky caro. «Sé que perdí la calma, el estrés del bebé, las presiones de los negocios. Sabes que nunca te haría daño intencionadamente». Elena miró las rosas, recordando cómo solía traerlas después de cada gran pelea en los primeros años de su matrimonio. Se había entrenado para verlas como prueba de su amor, en lugar de como evidencia de un patrón. «Creo que deberías irte, Jaime». Su expresión cuidadosamente construida vaciló. «¿Qué les has dicho, Elena? ¿Sabes cómo el estrés afecta al bebé?» «Les dije la verdad, que mi esposo me golpeó en el pasillo del hospital porque le pregunté dónde estuvo anoche». Jaime dejó las rosas en la mesilla de noche con cuidado deliberado, pero Elena pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Un momento de frustración no borra 12 años de matrimonio. «Elena, piensa en lo que estás haciendo». «Estoy pensando con claridad por primera vez en años. No puedes simplemente abandonar nuestra vida juntos. Todo lo que he construido para nosotros». Elena lo miró detenidamente, observando el traje caro, el reloj de oro, la corbata de seda que costaba más de lo que la mayoría de la gente gastaba en comida en un mes. «Lo que construiste, Jaime, usando las conexiones y contratos de mi padre, viviendo de mis bienes mientras me decías que no podíamos permitirnos cosas básicas. Así no es como funcionan los negocios, y tú lo sabes». «Yo no sé cómo funcionan los negocios, Jaime, porque te has pasado 12 años asegurándote de que no entendiera nuestras finanzas. Eso cambia ahora». Jaime se dio cuenta de que sus tácticas de manipulación habituales no estaban funcionando. Elena no se estaba echando atrás, no se estaba disculpando por hacerlo enfadar, no estaba asumiendo la responsabilidad por sus acciones. «Bien», dijo fríamente, su máscara cayéndose por completo. «Pero cuando vuelvas arrastrándote, no esperes que olvide esta traición». Después de que Jaime se fue, Elena se sentó sola con las rosas blancas, finalmente entendiendo lo que su madre había intentado decirle años atrás. El amor no se supone que duela. El amor no se supone que te haga más pequeña, más silenciosa, más asustada. Lo que Jaime no sabía era que mientras él compraba flores y elaboraba disculpas, su imperio de negocios estaba a punto de enfrentarse al ataque legal y financiero más completo de su carrera, al otro lado de la ciudad, en una torre de cristal con vistas al Parque del Retiro. Don Alejandro Vega estaba movilizando recursos que harían que las peores pesadillas de Jaime Vélez parecieran un agradable paseo. ¿Debería Elena haber perdonado a Jaime? ¿Crees que Elena está haciendo lo correcto al enfrentarse a Jaime? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver cómo se desarrolla esta emocionante historia. Don Alejandro Vega, sentado detrás de su escritorio de caoba, revisaba los informes trimestrales cuando sonó su línea privada. Solo unas pocas personas tenían ese número, y solo lo usaban para emergencias. Don Alejandro Vega,
Señor, soy Rafael de Seguridad del Hospital General de Valencia. Siento molestarle, pero es sobre su hija. La atención de Alejandro se centró por completo. Conocía a Rafael desde hacía años, un hombre de confianza que trabajaba en dobles turnos para mantener a su propia familia. Rafael no llamaría a menos que algo anduviera muy mal. Habla con libertad, Rafael. Su esposo la agredió en la sala de maternidad. Señor, delante de médicos, enfermeras, de todo el mundo. Físicamente está bien, pero he visto situaciones de violencia doméstica antes. ¿Esto no fue la primera vez? Alejandro sintió que algo frío y afilado se le instalaba en el pecho. Pensó en su difunta esposa, doña Cristina, que siempre se había preocupado por la elección de pareja de Elena. Doña Cristina había visto algo en Jaime que Alejandro se había perdido durante las negociaciones de negocios que los unieron 12 años atrás. Gracias por llamarme, Rafael. No lo olvidaré. Señor, su hija parecía necesitar saber que no estaba sola. Después de colgar, Alejandro se sentó en silencio durante exactamente 30 segundos. Luego, pulsó el intercomunicador. Patricia, que no me pasen ninguna llamada y ponme en línea con el abogado de Jaime Vélez. Después, quiero a Marcus Torres en mi oficina dentro de 1 hora. Patricia Soto, su jefa de asuntos legales, no hizo preguntas. En 20 años de trabajar para Alejandro Vega, había aprendido a reconocer el tono que significaba que alguien había cometido un error muy caro. Marcus Torres, el investigador privado de Alejandro, llegó a Construcciones Vega 35 minutos después. Un exagente del CNI con reputación de meticulosidad. Marcus se especializaba en investigaciones corporativas y asuntos de seguridad personal. Marcus, necesito todo lo que puedas encontrar sobre Jaime Vélez. Registros financieros, negocios, vida personal. Todo. ¿Qué tan profundo quiere que investigue? Lo suficiente como para descubrir quién es realmente mi yerno. Mientras Marcus se iba para comenzar su investigación, Alejandro llamó a Elena al hospital. Oír el alivio en su voz cuando le ofreció refugio confirmó sus peores temores. Su hija había estado viviendo con miedo, aislada y financieramente controlada por un hombre en el que Alejandro había confiado la felicidad de ella. 2 horas después, Patricia Soto llamó a la puerta de la oficina de Alejandro con una gruesa carpeta. «Esto le va a interesar», dijo Patricia, sentándose en la silla frente a su escritorio. «He revisado cada contrato, cada préstamo, cada relación comercial entre Construcciones Vega y Promociones Vélez». Abrió la carpeta y esparció los documentos sobre la superficie pulida. Jaime ha estado usando los contratos de Construcciones Vega como garantía para préstamos personales, préstamos que nunca le reveló a Elena. Alejandro estudió los extractos bancarios y los documentos de préstamo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De 2,7 millones de euros. Jaime ha estado usando el dinero que debería haber ido a cuentas conjuntas con Elena para construirse un patrimonio secreto. Ha estado planeando su salida, dijo Alejandro en voz baja, manteniendo a Elena financieramente dependiente mientras construía un nido de ahorro secreto. Se pone peor. Patricia sacó otro juego de documentos. Estos préstamos estaban asegurados con futuros contratos de Construcciones Vega. Si terminamos nuestra relación comercial con Promociones Vélez, Jaime incumple con todo. Alejandro levantó la vista de los papeles. ¿Cuál es el plazo para la rescisión de los contratos? La mayoría de nuestros acuerdos tienen cláusulas de moralidad. La violencia doméstica contra una mujer embarazada sin duda calificaría. Podríamos rescindir de inmediato con 30 días de aviso. Hazlo.
Si nos retiramos, todo el modelo de negocio de Jaime se colapsa. Promociones Vélez estará en bancarrota en 60 días. Bien, dijo Patricia, tomando notas en su blog legal. Necesitaré coordinarme con nuestras otras filiales. Constructora Rico, Inmobiliaria Vega, Consultora Soler. Si todas se retiran simultáneamente, Jaime Vélez descubrirá lo que sucede cuando muerdes la mano que te da de comer. Marcus Torres llamó a la línea directa de Alejandro a las 4:30 de la tarde. He encontrado algo que necesita oír inmediatamente, dijo Marcus. ¿Puede ponerme en altavoz? Alejandro activó el altavoz mientras Patricia escuchaba con atención. Jaime Vélez ha estado ocultando activos a Elena sistemáticamente durante más de 2 años, informó Marcus. Cuentas en paraísos fiscales, una segunda propiedad en Ibiza a nombre de soltera de su madre, y don Alejandro. Hay más. La estoy escuchando. Se llama Victoria Castellanos, de 26 años. Trabaja en Promociones Vélez como coordinadora de marketing. Jaime ha estado pagando su apartamento en el centro de Madrid durante 8 meses. Alejandro sintió que su mandíbula se tensaba. ¿Evidencias? Transferencias bancarias, contratos de arrendamiento, fotografías. Jaime Vélez ha estado viviendo una doble vida mientras mantenía a su esposa embarazada en la oscuridad sobre su verdadera situación financiera. Patricia ya estaba tomando notas. Marcus, necesito copias de todo. Registros bancarios, escrituras de propiedad, fotografías, declaraciones de testigos. Ya lo tengo todo preparado. Se lo envío todo a su correo electrónico seguro ahora mismo. Después de que Marcus colgara, Alejandro y Patricia se sentaron en silencio, revisando la evidencia del engaño y la traición de Jaime. La ha estado manipulando psicológicamente, dijo Patricia finalmente, haciéndole creer que tenían problemas financieros mientras él mantenía un segundo hogar. Alejandro pensó en las conversaciones que había tenido con Elena en los últimos meses, en cómo ella había mencionado que le negaban tarjetas de crédito, que le decían que no podían permitirse ciertas cosas, que la hacían sentir culpable por gastos básicos. Patricia, ¿cuáles son nuestras opciones? Legalmente, podemos solicitar el divorcio por adulterio, fraude financiero y violencia doméstica. Financieramente, podemos congelar todas las cuentas conjuntas, forzar la divulgación completa de activos y asegurar que Elena reciba todo lo que le corresponde legalmente. ¿Y cargos penales? La agresión en el hospital nos da cargos de violencia doméstica. Los activos ocultos podrían constituir fraude. Las implicaciones fiscales de esas cuentas en paraísos fiscales podrían interesar a la agencia tributaria. Aquidotum, dijo Alejandro. Tomó su decisión. Quiero que se presenten los papeles para congelar todas las cuentas conjuntas mañana por la mañana. Quiero que Jaime Vélez se despierte sin poder acceder a un solo euro de dinero compartido y a los contratos de la empresa. Cada filial de Construcciones Vega rescinde sus relaciones con Promociones Vélez, con efecto inmediato. Quiero que Jaime entienda el alcance total de su error. Mientras Patricia recogía sus archivos, sonó el intercomunicador de Alejandro. «Señor Vega, su hija está aquí». Alejandro levantó la vista y vio a Elena parada en la puerta de su oficina, sosteniendo una pequeña maleta de viaje. Parecía frágil y agotada, pero había algo nuevo en sus ojos, algo que se parecía a la determinación. «Papá, necesito contarte algo sobre Jaime. Cariño, ya lo sé, siéntate». Mientras Elena se acomodaba en la silla junto a Patricia, Alejandro se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de proteger a su hija. Se trataba de mostrar a cualquier otra mujer atrapada en una situación similar
que el abuso tiene consecuencias, que los hombres ricos no están por encima de la ley, y que a veces las personas que te aman moverán montañas para mantenerte a salvo. Jaime Vélez no tenía ni idea de que mientras él compraba flores y elaboraba disculpas, su imperio de negocios estaba a punto de enfrentarse al ataque legal y financiero más completo de su carrera. Por la mañana, su estilo de vida de empresario exitoso comenzaría su espectacular colapso, y el abuso narcisista que había infligido durante años finalmente encontraría su merecido. La guerra por la libertad de Elena estaba a punto de comenzar, y don Alejandro Vega tenía toda la intención de ganarla. Te animamos a que des me gusta a este video si estás de acuerdo con la decisión de don Alejandro de proteger a su hija. Y no te olvides de dejar tus comentarios sobre lo que crees que pasará a continuación. Un nuevo amanecer para Elena. A la mañana siguiente, Elena se despertó en la habitación de su infancia por primera vez en 12 años. La luz del sol entraba a raudales por las familiares ventanas, mientras escuchaba los sonidos de Madrid despertando. Por un momento, casi olvidó dónde estaba y por qué. Entonces, sintió una patada de su hija, y todo volvió a ella. Su teléfono había estado vibrando desde el amanecer con llamadas y mensajes de Jaime, cada mensaje más desesperado y furioso. Lo había puesto en silencio y lo había guardado en un cajón, pero aún podía ver la pantalla encendiéndose cada pocos minutos. La doctora Morales había programado una cita de seguimiento para controlar la presión arterial de Elena y revisar el desarrollo del bebé después del incidente traumático del día anterior. Elena llegó al hospital con el chofer de su padre, notando lo diferente que se sentía todo cuando no estaba caminando de puntillas. «¿Cómo se siente esta mañana?», preguntó la doctora Morales, mientras revisaba los signos vitales de Elena. Extrañamente, más clara, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente recordara cómo respirar. La lectura de la presión arterial había mejorado significativamente. 140/90, mucho mejor que el 160/100 del día anterior. A veces, eliminar la fuente del estrés es la mejor medicina que podemos proporcionar. Mientras la doctora Morales continuaba el examen, Elena se encontró hablando de cosas que nunca había dicho en voz alta. La erosión gradual de su confianza, la forma en que Jaime la había aislado lentamente de amigos y familiares, cómo la había convencido de que su crítica era solo su forma de ayudarla a mejorar. Elena, lo que describes es un patrón de libro de texto de abuso financiero y emocional, dijo la doctora Morales con dulzura. El hecho de que lo reconozcas ahora significa que ya te estás curando. Sigo pensando en mi madre. Murió hace 3 años, y hacia el final no dejaba de preguntarme si era feliz. ¿Realmente feliz? Le dije que sí, pero ahora me doy cuenta de que ella podía ver lo que yo no podía. Las madres sabias a menudo lo hacen, después de la cita. Elena decidió visitar la tumba de su madre. No había estado allí en meses, porque Jaime siempre encontraba razones por las que no podían hacer el viaje. Demasiado ocupado, demasiado caro, demasiado emocional para alguien en su estado. En el cementerio de la Almudena, Elena se arrodilló junto a la lápida de Cristina Vega, colocando flores frescas que había comprado con su propia tarjeta de crédito por primera vez en años. Lo siento, mamá. Siento no haber escuchado. Siento haber dejado que él me hiciera más pequeña. La voz de Elena era firme, pero las lágrimas corrían por su rostro. Pero voy a arreglar esto.
Voy a asegurarme de que mi hija nunca piense que el amor tiene que doler. Su teléfono sonó con una llamada de su padre. ¿Cómo fue la cita? Mejor. Mucho mejor. Papá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Siempre. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre las infidelidades de Jaime? Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. Lo sospechaba desde hacía unos 6 meses. Contraté a un investigador privado hace 3 semanas para confirmar lo que temía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que tenías que verlo por ti misma. Si solo te hubiera presentado las pruebas, podrías haber culpado al mensajero en lugar del mensaje. Elena se dio cuenta de la sabiduría en el enfoque de su padre. ¿Qué más sabes? Lo suficiente como para asegurar que tú y el bebé estaréis financieramente seguras por el resto de vuestras vidas. Lo suficiente como para asegurarme de que Jaime asuma las consecuencias de 12 años de engaño. Esa tarde, el investigador de Alejandro, Marcus Torres, fue al ático para informarle a Elena directamente sobre sus hallazgos. La evidencia era abrumadora y profundamente humillante. Su esposo ha estado manteniendo una relación con Victoria Castellanos durante más de 1 año, explicó Marcus, mostrándole a Elena fotografías y registros financieros. También ha ocultado activos significativos en cuentas en el extranjero y ha comprado una propiedad a nombre de otra persona. Elena estudió una fotografía de Jaime y Victoria en un restaurante caro, riendo mientras brindaban con champán. La foto era de hacía 2 semanas, mientras ella había estado en casa lidiando sola con complicaciones del embarazo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente 4 millones de euros en activos ocultos, más el valor de la propiedad de Ibiza y varias inversiones que hizo sin tu conocimiento. Elena se sintió extrañamente distante de los números. La traición fue tan completa, tan calculada, que casi no podía procesarla emocionalmente. Hay algo más, continuó Marcus con cuidado. Victoria Castellanos ha accedido a testificar sobre el comportamiento de Jaime en su relación. Aparentemente se ha sentido incómoda con la situación, especialmente después de enterarse de la agresión en el hospital. Ella testificará en su contra. Dice que Jaime le dijo que estaban separados y planeando divorciarse. Cuando descubrió que vivían juntos y esperaban un hijo, se dio cuenta de que también le habían mentido. Patricia Soto llegó esa noche con los documentos preliminares de divorcio y una estrategia legal integral. Elena, podemos presentar una demanda por adulterio, violencia doméstica y fraude, explicó Patricia. Dadas las evidencias, tienes derecho a una indemnización significativa más allá de la división estándar de activos. No quiero destruirlo, dijo Elena en voz baja. Solo quiero ser libre. Elena, interrumpió su padre con dulzura. Jaime se destruyó a sí mismo. Nosotros solo estamos documentando lo que hizo. Mientras revisaban los documentos legales, sonó el teléfono de Elena. El nombre de Jaime apareció en la pantalla, y por primera vez, ella decidió responder. Hola, Jaime. Elena, gracias a Dios. Llevo todo el día intentando localizarte. Tenemos que hablar de esta situación racionalmente. Creo que ya hemos pasado el punto de las conversaciones racionales, ¿no crees? Un error, Elena. Un momento de frustración no justifica que arruines toda nuestra vida juntos. Elena miró las fotografías de Jaime con Victoria, los extractos bancarios que mostraban cuentas ocultas, la evidencia de años de engaño sistemático. Un error, Jaime. ¿Cuál de ellos? ¿El de ocultarme 4 millones de euros? ¿El de mantener una aventura durante más de 1 año? ¿El de golpearme delante del personal del hospital? ¿A qué único error te refieres? El silencio al otro lado de la línea
se extendió por casi 30 segundos. Como, Elena, sean cuales sean las mentiras que te estén contando. Jaime, estoy mirando fotografías, extractos bancarios, escrituras de propiedad. No son mentiras, son pruebas. Elena, no entiendes de negocios. Esas cuentas eran por motivos fiscales. Victoria es solo una compañera de trabajo. Todo lo que he hecho ha sido para proteger el futuro de nuestra familia. Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La misma sensación que había experimentado ayer en el pasillo del hospital, pero más fuerte. El futuro de nuestra familia, Jaime. Has estado planeando tu estrategia de salida durante 2 años, mientras me mantenías financieramente dependiente y embarazada. Has estado protegiendo tu futuro, no el nuestro. Elena, por favor, vuelve a casa y lo discutiremos en privado, como adultos. Ya estoy en casa, Jaime, y lo discutiremos en el tribunal. Después de colgar, Elena se dio cuenta de que se sentía más ligera que en años. El miedo que la había controlado durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazado por algo que apenas reconocía: su propio poder. ¿Qué se siente?, le preguntó su padre con dulzura. Como despertar de una pesadilla que no me había dado cuenta de que estaba teniendo. Esa noche, mientras Elena yacía en la cama de su infancia, escuchando los movimientos de su hija, pensó en la mujer que solía ser antes de casarse con Jaime. Confiada, ambiciosa, sin miedo a decir lo que pensaba. De alguna manera, durante 12 años, esa mujer había sido borrada gradualmente, reemplazada por alguien más pequeña y asustada. Pero ella sigue ahí, se dio cuenta Elena. Esa mujer fuerte solo había estado enterrada bajo años de críticas y control, y ahora estaba abriéndose camino de nuevo a la superficie. Jaime Vélez estaba a punto de descubrir que la mujer asustada y dependiente con la que se había casado ya no existía. En su lugar, había alguien que nunca había conocido: Elena Vega, la hija de un magnate, la madre de la próxima generación, y una mujer a la que ya no le quedaba nada que perder. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. No dejes de darle a me gusta a este video si estás emocionado por ver a Elena reclamar su poder. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias. Comenta: ¿qué crees que será lo más difícil para Jaime en el juicio? El colapso del imperio de Jaime. A la mañana siguiente, mientras Elena descansaba a salvo en el ático de su padre, don Alejandro Vega convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias de Construcciones Vega. Estaban presentes Patricia Soto, jefa de asuntos legales, Marcus Torres, el investigador privado, y 3 ejecutivos de alto nivel de las empresas subsidiarias de Vega. Caballeros, lo que discutamos en esta sala se queda en esta sala, comenzó Alejandro, con su voz portadora de la misma autoridad que había construido un imperio de negocios. Mi hija ha sido víctima de violencia doméstica y fraude financiero sistemático. Vamos a responder en consecuencia. Marcus Torres abrió su maletín y esparció documentos sobre la mesa de conferencias pulida. El alcance del engaño de Jaime Vélez es extraordinario. Ha estado preparándose para este divorcio durante más de 2 años, mientras mantenía a Elena completamente en la oscuridad. Patricia revisó la evidencia metódicamente. Activos ocultos que suman 4,2 millones de euros, una segunda residencia en Ibiza por un valor aproximado de 800.000 euros, apoyo financiero continuo a su amante, Victoria Castellanos, y el uso sistemático de contratos de Construcciones Vega como garantía de préstamos sin revelarlo. David Rico, director de Constructora Rico, estudió los documentos de préstamo.
Ha estado ignorando nuestros futuros contratos como garantía para inversiones personales. Si rescindimos nuestra relación con Promociones Vélez, incumple con todo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, dijo Alejandro con firmeza. El efecto en cascada será inmediato, explicó Patricia. Promociones Vélez depende enteramente de los contratos de Construcciones Vega para obtener ingresos. Sin ellos, la empresa será insolvente en 30 días. Hay más, dijo Marcus, sacando una carpeta gruesa llena de fotografías y extractos financieros. Jaime ha estado transfiriendo sistemáticamente activos conyugales a cuentas personales durante 18 meses. Dinero que legalmente pertenece a Elena ha sido movido a paraísos fiscales e invertido solo a su nombre. Alejandro sintió que su ira crecía mientras estudiaba la evidencia de la calculada traición de su yerno. ¿Y la otra mujer? Victoria Castellanos ha accedido a cooperar plenamente con nuestra investigación, informó Marcus. Afirma que Jaime le dijo que estaban separados y planeando divorciarse. Cuando descubrió que Elena estaba embarazada y viviendo en casa, se dio cuenta de que también la habían manipulado. Testificará, sin ninguna duda. Ha documentado toda su relación, incluyendo mensajes de texto, transferencias financieras y fotografías. Aparentemente, Jaime fue muy descuidado al no cubrir sus huellas. Patricia tomó notas en su blog legal. Con el testimonio de Victoria y la evidencia financiera, tenemos motivos para el divorcio basados en adulterio, fraude y violencia doméstica. Solo los activos ocultos le dan derecho a Elena a una indemnización significativa. Alejandro se recostó en su silla, procesando el alcance completo del engaño de Jaime. La ha estado manipulando psicológicamente, dijo Patricia finalmente, haciéndola creer que tenían problemas financieros mientras él mantenía un segundo hogar. Alejandro pensó en las conversaciones que había tenido con Elena en los últimos meses, en cómo ella había mencionado que se le negaban tarjetas de crédito, que le decían que no podían permitirse cosas, que la hacían sentir culpable por gastos básicos. Patricia, ¿cuáles son nuestras opciones? Un ataque multifacético, respondió Patricia. Primero, congelamos todas las cuentas conjuntas de inmediato. Segundo, presentamos la demanda de divorcio con los requisitos de divulgación completa de activos. Tercero, todas las filiales de Construcciones Vega rescinden sus contratos con Promociones Vélez simultáneamente. Plazos. Los documentos se pueden presentar esta tarde. Los bloqueos de cuentas son efectivos de inmediato. Las rescisiones de contratos con 30 días de aviso, que es un requisito legal, pero que activará los incumplimientos de préstamos inmediatos. Marcus se aclaró la garganta. Don Alejandro, hay algo más. Jaime ha estado reuniéndose con su propio equipo legal desde ayer. Están preparando una estrategia de defensa que implica atacar el estado mental de Elena y afirmar que el embarazo la ha vuelto inestable. La expresión de Alejandro se oscureció. Explícate. Va a argumentar que Elena está teniendo una crisis nerviosa, que se está imaginando un abuso que no ocurrió, y que usted la está manipulando para destruir su negocio injustamente. El hospital tiene imágenes de seguridad de él agrediéndola. Él afirma que ella estaba histérica y él estaba tratando de calmarla. Sus abogados creen que pueden presentarlo como protector en lugar de abusivo. Patricia negó con la cabeza. Van a culpar a la víctima. La clásica estrategia de abuso narcisista. Alejandro se levantó de la mesa de conferencias. Entonces, nos aseguraremos de que la evidencia sea tan abrumadora que su historia se desmorone bajo escrutinio. En las siguientes horas,
El equipo legal de Construcciones Vega trabajó con precisión militar para desmantelar la vida de Jaime Vélez. Se congelaron las cuentas bancarias, se rescindieron los contratos y se presentaron documentos legales con una eficiencia devastadora. A las 2:30 de esa tarde, Jaime Vélez se sentó en su oficina de cristal en Promociones Vélez, completamente ajeno a que su imperio de negocios se estaba desmoronando a su alrededor. Su asistente, Jennifer, llamó nerviosamente a su puerta. «Señor Vélez, hay unos caballeros aquí para verlo. Dicen que es sobre Construcciones Vega». Jaime se arregló la corbata y revisó su reflejo en la ventana de su oficina. Asumió que se trataba de control de daños por el incidente de ayer en el hospital. Se equivocó. 3 personas entraron en su oficina: Patricia Soto, David Rico de Constructora Rico y un representante legal de Inmobiliaria Vega. «Señor Vélez», comenzó Patricia formalmente, «estamos aquí para discutir la rescisión inmediata de todos los contratos entre Construcciones Vega y Promociones Vélez». La sonrisa confiada de Jaime vaciló. «¿Bajo qué motivos? Tengo acuerdos blindados con Alejandro». Patricia colocó una gruesa carpeta en el escritorio de Jaime. Incumplimiento del deber fiduciario, tergiversación de activos y cláusulas de moralidad que aparentemente olvidó que existían en sus contratos. Jaime abrió la carpeta y vio fotografías de él mismo con Victoria. Extractos bancarios que mostraban cuentas ocultas y documentos de préstamo que usaban los contratos de Construcciones Vega como garantía. «No pueden hacer esto», dijo Jaime, con la voz subiendo de tono. «Elena no permitirá que destruyan la empresa de su esposo». «Señor Vélez», respondió Patricia con calma, «Elena es quien nos pidió que revisáramos todos los acuerdos existentes». El color se desvaneció del rostro de Jaime al darse cuenta de la magnitud de su situación. Sin los contratos de Construcciones Vega, Promociones Vélez no valía nada. Cada préstamo, cada inversión, cada relación comercial dependía de esa conexión. «Esto es una venganza», dijo Jaime desesperadamente. «Un momento de estrés no justifica la destrucción de 12 años de relaciones comerciales». David Rico habló por primera vez. «Señor Vélez, usted usó nuestros contratos como garantía de préstamo sin revelarlo. Eso es fraude, independientemente de lo que ocurrió en el hospital. Necesito llamar a Elena». «La señora Vega no atiende sus llamadas», dijo Patricia. «Todas las comunicaciones futuras deben pasar por el asesor legal». Después de que los representantes de Construcciones Vega se fueran, Jaime se sentó solo en su oficina, mirando la evidencia de su propia destrucción. Su doble vida cuidadosamente construida estaba completamente expuesta. Su seguridad financiera se estaba evaporando y su esposa había declarado la guerra a todo lo que él había construido. Su teléfono comenzó a sonar de inmediato. Acreedores, inversores, socios comerciales. La noticia viajó rápido en la comunidad empresarial de Madrid. A las 4 en punto, la reputación de Jaime Vélez estaba en caída libre. Mientras tanto, Elena estaba almorzando con su padre en su ático, sintiéndose más tranquila que en años. «¿Qué se siente al contraatacar?», preguntó Alejandro, como si estuviera recordando quién solía ser antes de casarme con él. «Tu madre siempre decía que eras la persona más fuerte que conocía. Solo le preocupaba que Jaime te estuviera haciendo olvidar tu propia fuerza». Elena se tocó el vientre, sintiendo a su hija moverse con inquietud. «Quiero que crezca sabiendo que el amor no requiere el sacrificio de uno mismo, que una verdadera pareja significa construirse mutuamente, no derribarse. Ella lo sabrá, cariño, porque te tendrá a ti como ejemplo». Esa noche, Marcus Torres llamó con una actualización
sobre la respuesta de Jaime a los eventos del día. «Está en pánico», informó Marcus. «Sus abogados le están aconsejando que resuelva de forma rápida y silenciosa, pero Jaime se niega. Cree que todavía puede manipular a Elena para que se eche atrás». «No conoce a Elena en absoluto, ¿verdad?», observó Alejandro. 12 años de matrimonio y nunca se dio cuenta de que estaba casado con una Vega, añadió Patricia. Está a punto de aprender lo que sucede cuando subestimas a esta familia. Elena sonrió, sintiendo algo que no había experimentado en años: el poder de saber que no estaba sola. Jaime se había pasado tanto tiempo convenciéndola de que era débil y dependiente, pero rodeada de personas que creían en su fuerza. Estaba recordando quién era realmente. El exitoso empresario que la había controlado durante 12 años estaba a punto de enfrentarse a toda la fuerza de una mujer que finalmente había decidido dejar de tenerle miedo. Y Jaime Vélez no tenía ni idea de lo que le esperaba. Dale a me gusta si te ha gustado cómo Elena se ha empoderado y ha descubierto su verdadera fuerza. Y no olvides darle a suscribirse para no perderte el explosivo desenlace. Un final lleno de esperanza y justicia. No dejes de darle a me gusta y de comentar tu opinión sobre este emocionante final. ¿Qué te ha parecido la historia de Elena? Comparte con nosotros. 2 semanas después de la confrontación en el ático de don Alejandro, Jaime Vélez cometió el error de su vida. En lugar de seguir el consejo de su abogado de comunicarse solo a través de canales legales, decidió confrontar la situación directamente. A las 7:30 de la mañana del jueves, Jaime llegó sin previo aviso al edificio del ático de don Alejandro, saltándose los protocolos habituales al afirmar una emergencia familiar que involucraba a Elena y al bebé. «Señor Vega», llamó el conserje del edificio al piso de arriba. «Jaime Vélez está en el vestíbulo. Dice que es urgente con respecto a la señora Vega y al bebé». Alejandro, que estaba desayunando con Elena, miró a su hija con las cejas levantadas. «Déjelo subir, José. Esto va a ser interesante». Elena sintió que su estómago se tensaba con una familiar ansiedad, pero luego se contuvo. Esta era la casa de su padre, su espacio seguro. Jaime no tenía poder aquí. «¿Quieres que me encargue de esto yo solo?», preguntó Alejandro con dulzura. «No. Necesito enfrentarme a él. Necesito que vea que ya no tengo miedo». Las puertas del ascensor se abrieron y Jaime Vélez entró en el vestíbulo del ático de los Vega, con el aspecto de un hombre cuyo mundo se estaba derrumbando. Su apariencia, generalmente impecable, estaba desaliñada, su traje caro arrugado, su rostro mostrando la tensión de 3 noches sin dormir. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo Jaime, intentando su habitual tono autoritario, pero sonando desesperado en su lugar. «Señor Vélez», respondió Alejandro formalmente, sin invitarlo a sentarse. «¿Qué le trae por aquí a esta hora tan temprana?» «Estás destruyendo todo por lo que he trabajado», dijo Jaime, su compostura resquebrajándose. «Elena es mi esposa. Ese es mi hijo que lleva. No tienes derecho a interferir en nuestro matrimonio. Gané ese derecho cuando le pusiste la mano encima a mi hija en el pasillo de un hospital». La mandíbula de Jaime se tensó. Fue un momento de frustración. Un error. Elena sabe que nunca la haría daño intencionalmente. «Jaime», la voz de Alejandro era de acero envuelto en seda. No fue un momento. Fueron 12 años de manipulación financiera, abuso emocional y engaño sistemático. Ayer recibí un informe completo de sus actividades. «¿Qué informe?». Alejandro caminó hacia su escritorio y regresó con una gruesa carpeta. 4,2 millones de euros en activos ocultos, una amante,
Una propiedad comprada con nombres falsos. ¿Debo continuar? El rostro de Jaime se puso blanco. Esa es información financiera privada. No tienes derecho legal. Tengo todo el derecho legal de investigar un fraude cometido contra mi hija. Desde el arco de la sala de estar, la voz de Elena rompió la tensión. «Hola, Jaime». Ambos hombres se giraron para ver a Elena de pie con calma en la puerta, con un vestido sencillo que mostraba su figura embarazada. Su cabello recogido, su expresión serena, pero inquebrantable. «Elena, gracias a Dios». Jaime se movió hacia ella, pero ella levantó la mano. «No te acerques. Elena, tenemos que hablar de esto racionalmente. Tu padre te ha envenenado contra mí. Te ha llenado la cabeza de mentiras y malentendidos». Elena entró en la habitación y se sentó en la silla de cuero de su padre, una posición de poder en lugar de sumisión. «Enséñale las fotografías, papá». Alejandro abrió la carpeta y colocó fotografías de 20 por 30 en la mesa de centro. Jaime y Victoria en restaurantes, entrando en el edificio de su apartamento, abrazados en una playa de Ibiza. «Elena, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué parte, Jaime? La parte en la que le dijiste que estábamos separados. La parte en la que le compraste muebles de apartamento con dinero de nuestra cuenta conjunta. O la parte en la que la llevaste a Ibiza usando la propiedad que compraste con dinero que me ocultaste». Jaime se quedó mirando la evidencia de su doble vida expuesta, dándose cuenta de que sus mentiras cuidadosamente construidas estaban completamente desmanteladas. «Elena, Victoria no significa nada. Ella solo fue algo que pasó. Eres mi esposa. Estás llevando a mi hijo». «Jaime, para». La voz de Elena era firme y clara. «Deja de mentir. Deja de manipular. Deja de fingir que esto fue un accidente en lugar de una traición calculada que duró más de un año. Las hormonas del embarazo te están haciendo pensar irracionalmente. No te atrevas a culpar a mi embarazo por el hecho de que te veo claramente por primera vez en 12 años». Jaime se dio cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Elena no se estaba echando atrás. No estaba asumiendo la responsabilidad por sus acciones. No se estaba dejando manipular psicológicamente para someterse. «Bien», dijo Jaime, su máscara cayéndose por completo. «¿Quieres la verdad?» «Sí». «Tuve una aventura». «Sí». «Mantuve cuentas separadas. Pero todo lo que hice fue para proteger nuestro futuro financiero. No entiendes de negocios, Elena. Nunca lo has hecho». «Entiendo de robo, Jaime. Entiendo de fraude. Entiendo de mentiras. Esas cuentas eran inversiones. A tu nombre solamente. Accesibles solo por ti. Mientras me decías que no podíamos permitirnos cosas básicas, estabas manteniendo un segundo hogar y planeando tu estrategia de salida». Alejandro observó a su hija con orgullo, mientras desmantelaba con calma los intentos de Jaime de manipularla. Esta era la mujer que Cristina había criado, la fuerza que había estado enterrada, pero nunca destruida. Jaime se giró hacia Alejandro con desesperación. «No puedes destruir mi negocio por una disputa matrimonial. Cientos de personas trabajan para Promociones Vélez. Estás dañando a familias inocentes». «Estoy protegiendo a mi familia», respondió Alejandro. «Tus empleados pueden encontrar trabajos con empresas que no se dedican al fraude. Esto es una venganza». «Estos son consecuencias», interrumpió Elena. «Durante 12 años has actuado sin consecuencias porque yo ponía excusas por ti, porque asumía la responsabilidad por tus estados de ánimo y tus elecciones y tu trato hacia mí. Eso se acaba ahora». La desesperación de Jaime se hacía más evidente
con cada intento fallido de manipulación. Elena, por favor, vuelve a casa. Podemos resolver esto en privado, como adultos. Jaime, ya estoy en casa. La simple afirmación golpeó a Jaime como un golpe físico. Por primera vez, pareció entender que esto no era una negociación. Elena no planeaba regresar. Esto era permanente. No puedes simplemente tirar a la basura 12 años de matrimonio. No lo estoy tirando a la basura, Jaime. Ya lo hiciste tú cuando decidiste abusar y traicionarme en lugar de amarme y respetarme. Elena, te quiero. No. Elena se levantó de la silla. Con la mano apoyada en su vientre embarazado. El amor no golpea. El amor no roba. El amor no miente. El amor no aísla. El amor no te hace más pequeña. Lo que me hiciste durante 12 años no fue amor, Jaime, fue control. Este fue el momento que atormentaría a Jaime Vélez por el resto de su vida. De pie en la sala de estar de ese ático, se dio cuenta de que estaba mirando a una mujer que en realidad nunca había conocido. Durante 12 años, se había casado con su propia proyección de lo que Elena debería ser, sin molestarse nunca en descubrir quién era en realidad. Y quién era en realidad, resultó, era alguien mucho más fuerte de lo que él jamás había imaginado. Tu elección es simple, Jaime, dijo Alejandro en voz baja. Coopera con un acuerdo de divorcio amistoso o lucha contra nosotros en el tribunal y piérdelo todo, incluida tu reputación profesional. Jaime miró entre padre e hija, buscando cualquier debilidad que pudiera explotar, cualquier grieta que pudiera agrandar. No encontró nada más que una fuerza resuelta. Esto no ha terminado, dijo Jaime mientras caminaba hacia el ascensor. Sí que lo está, respondió Elena. Hace mucho tiempo que terminó. Simplemente aún no me había dado cuenta. Después de que Jaime se fue, Elena y Alejandro se sentaron en un cómodo silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro. Libre, dijo Elena simplemente. Por primera vez en 12 años, completamente libre. En la calle, Jaime Vélez caminó hacia su coche, sabiendo que su antigua vida había terminado. Lo que no sabía era que su nueva vida estaba a punto de empeorar significativamente. Elena Vega había encontrado su voz de nuevo y había terminado de ser la víctima de nadie. El abuso narcisista que la había controlado durante tanto tiempo, finalmente había encontrado su par, la verdad, respaldada por recursos, apoyada por el amor y defendida por una mujer que había recordado lo fuerte que podía ser. El estilo de vida de Jaime como empresario exitoso estaba a punto de convertirse en una historia de advertencia sobre lo que sucede cuando subestimas a las personas que aman a la mujer a la que estás lastimando. ¿Qué te ha parecido la historia de Elena? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado, suscríbete, chévete, para ver más historias inspiradoras de personas que luchan por su libertad. Nos vemos en la próxima historia.